Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, a este espacio donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. El día de hoy ya es mayo 27 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice la Escritura: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Siguiendo con la temática del día de ayer, en la que hablábamos que de lo necio escogió Dios a las personas que iban a llevar su mensaje, que de lo necio y lo débil Dios nos escogió para ser sus mensajeros. Ahora, en el versículo 25 de Mateo 11, se habla de algo similar, siguiendo la misma temática. Y es que Jesús está expresando su alabanza a su Padre, su alabanza al Dios creador. Porque es interesante que Jesús dice Señor del cielo y de la tierra. Es al Dios creador, al Jehová del Antiguo Testamento, al Jehová de Génesis 1. Y miren lo que dice Jesús: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero, ¿qué fue lo que qué fue lo que el Padre escondió? Es la pregunta. Si nosotros leemos aquí simplemente este versículo, nos tenemos que preguntar qué fue lo que escondió. Y es que los versículos anteriores nos muestran, aquí Jesús entonces él está como que está predicando, está dando un mensaje a los mensajeros que venían de parte de Juan el Bautista. Estos hombres venían de parte de Juan porque Juan estaba en la cárcel y Juan había mandado, Juan el Bautista, el primo de Jesús, había mandado a sus mensajeros a que le preguntaran a Jesús si él era el que había de venir. Juan había predicado sobre Jesús, Juan había preparado el camino de Jesús, Juan había visto Jesús que era el Cordero de Dios y Juan lo bautizó a Jesús. Entonces, a pesar de que Juan era un profeta de Dios, el último gran profeta de, que estaba como en ese orden, porque profetas va a haber siempre, o sea, Dios siempre va a tener sus profetas. Solo que Jesús llama a Juan el gran profeta porque Juan fue el profeta que vio a Jesús en cuerpo físico, fue el profeta que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, fue el profeta que preparó el camino de Jesús. Por eso Juan el Bautista es el gran profeta. Es como que en Juan eh, como que se hubiesen juntado, por así decirlo, se hubiesen encontrado todos los profetas del Antiguo Testamento en Juan. A partir de Juan no vuelve a haber profetas como los del Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento sigue habiendo personas con el don de profecía, sigue habiendo profetas, no como Juan, repito, porque Juan vio a Jesús físicamente, pero podemos hablar de Pedro. Pedro tuvo el don profético porque Pedro habló de profecía. Juan habló de profecía, Juan escribió el libro Apocalipsis. ¿Qué más que eso? El mismo Pablo, Pablo escribió de profecía. Recuerden, Pablo escribió del hombre de pecado en Tesalonicenses. Así que tuvo también el don profético. No, para aquellas personas que dicen que después de Juan no hay más profetas, eso es una interpretación errónea del don de profecía, porque después de Juan hubo más profetas. Juan murió y Jesús sigue siendo profeta. Cuando Juan muere de que sí, decapitado, Jesús sigue vivo y Jesús sigue hablando de profecía. Pedro hace profecía. Pablo también sí, profetiza y Juan profetiza. O sea, Juan, el discípulo amado, el hijo de Zebedeo, es el último profeta del Nuevo Testamento porque es el que escribe el libro de Apocalipsis. Entonces, las personas que hablan de que después de Juan el Bautista no hubo más profetas, se equivocan. Sí hubo más profetas. Y luego tenemos que en la iglesia cristiana Dios prometió a través de Joel, a través del mismo Pedro, que va a haber más profetas.
va a haber personas con el don de profecía y va a haber personas que tengan la misión de predicar como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Por eso se habla de un tercer Elías. Hablamos del primer Elías, que fue pues Elías el Tisbita. Hablamos de un segundo Elías, que el mismo Jesús dice en este capítulo, en el capítulo 11 de Mateo, el mismo Jesús dice que el segundo Elías es Juan el Bautista. Pero Malaquías habla de un tercer Juan, de un tercer Elías. Malaquías habla de un tercer Elías. Y ese tercer Elías no es un hombre, es una iglesia. El tercer Elías es una iglesia en el nombre de Jesús, una iglesia cristiana que está llamada a tener el mismo ministerio de Elías y de Juan el Bautista, es decir, de preparar el camino para la segunda venida. Es esa iglesia la que tiene que predicar el mensaje profético y predicar como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban con poder y predicaban, hacían un llamado o amonestaban a la gente para que las personas volvieran a adorar a Dios y lo adoraran en espíritu y en verdad, tuvieran una verdadera adoración. Y esto lo podemos comprobar en este capítulo, porque en este capítulo que Jesús está hablando de Juan el Bautista, capítulo 11 de Mateo, luego Jesús habla del juicio a las naciones, habla del juicio a Sodoma, habla del juicio a Gomorra, pero dice que el juicio para estas naciones va a parecer tolerable en comparación al juicio del último tiempo. ¿Por qué va a parecer más tolerable? Porque el juicio del último tiempo va a ser peor porque las personas van a conocer una verdad más grande que la verdad que pudo haber conocido Sodoma o que pudo haber conocido Gomorra. Porque el juicio que se va a hacer al final se va a hacer a gente que supo de Jesús, pero no quisieron aceptarlo, que supo de la verdad bíblica, pero no quisieron seguirla. Y entonces por eso el juicio va a ser peor para esas personas que para Sodoma y Gomorra, porque esas personas, sabiendo de la verdad bíblica, se comportaron de manera cruel, se comportaron de manera impía, se comportaron como demonios. Y por eso entonces Jesús alaba a su Padre, porque está diciendo que Él no le dio la interpretación, el conocimiento de estos mensajes a los sabios, sino que se lo dio a los niños. Y cuando dice niños, no se está refiriendo literalmente a los niños, sino que está usando como una metáfora, está haciendo una metáfora al hablar de los niños, de las personas de corazón humilde, de corazón limpio, de corazón apacible, personas que fueron los hijos de Dios quienes aceptaron los mensajes y Dios les dio la capacidad de poder predicar esos mensajes. Porque cuando él habla de los sabios, habla de los entendidos, está haciendo una comparación entre los orgullosos y los humildes. Y los niños son los humildes, los sabios son los orgullosos, porque recuerden que en aquel tiempo Jesús le está hablando tanto al pueblo, que el pueblo es el humilde, son los niños, pero también le está hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas que siempre lo perseguían buscando cualquier cosita para hacer caer a Jesús. Y como ellos siempre lo estaban persiguiendo, para criticarlo, para juzgarlo. Y ellos eran los sabios, ellos eran los entendidos, porque ellos eran los que se sabían la Torá, se sabían la ley, se sabían las 614 leyes, las 614 misbab. Entonces, ellos eran los entendidos, ellos eran los sabios, el pueblo era el humilde. Y Jesús les está dando un mensaje, ese mensaje se los está dando a ellos, pero ese mensaje trasciende a las edades y llega hasta nuestros días y es lo mismo, es el mismo mensaje, una comparación entre el orgulloso y el humilde. Y el mensaje de salvación, el mensaje profético, de la interpretación de la profecía, la aceptación de la ley de Dios, la aceptación de los mandatos de Dios, toda esa comprensión de lo que es la escritura, Dios se la da a los humildes, porque los sabios,
en su orgullo, en su sabiduría, no quieren aceptar estos mensajes. Pero el humilde, la persona de humilde corazón, sí lo acepta. Y esto no significa, y hay que hacer la aclaración, no significa que una persona que haya ido a la universidad, que tenga eh, su licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado, un posgrado, no significa que esa persona vaya a ser una persona orgullosa y que no reciba el mensaje. Porque incluso entre esas personas hay muchos humildes. E incluso lo decían estos días, bueno, que lo decía ayer, entre los, entre las personas pobres hay muchos orgullosos. Hay personas que no son humildes. Hay personas que son muy orgullosos y que se creen que lo saben todo y no aceptan la verdad de Dios. Así que este pasaje hace referencia básicamente a esa comparación entre orgullosos y humildes y que Dios solo revelará su verdad a las personas humildes. Y la invitación que yo te hago hoy a través de lo que dice aquí es que seas humilde ante Jesús. Y la única manera de ser humilde es doblando las rodillas ante Jesús. Es la única forma, por eso te hago la invitación el día de hoy. Humíllate ante Jesús para ser grande en el reino de los cielos. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa, un nuevo consejo. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.